Bueno, pues ya estamos de regreso en Verte Crecer. Hoy conversamos con Anaí Polo, coordinadora de tanatología de Grupo Galloso. El tema de esta mañana es cómo ayudar a los niños y a los adolescentes a enfrentar la pérdida de un ser querido. Evidentemente, bueno, pues con el Día de Muertos hay que reflexionar sobre la muerte también. Pero ¿cómo abordar este tema? ¿Cómo acompañar a los pequeños en esta pérdida? Anaí, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a En Casa. Pues ya te escuchamos. A veces pensamos o se subestima el entendimiento de los niños, no se les hace partícipes en algunas familias, incluso ni se habla de la muerte, de pronto ven desaparecer a un ser querido y no es algo que se enfrenta de manera real. Como tanatóloga, Anaí, ¿cuál es tu consejo? Muchas gracias. Pues sí, mira, aquí acabas de tocar un tema muy importante, una palabra muy importante que es subestimar. Nosotros como adultos a veces subestimamos tanto a los niños o a los adolescentes en estos temas de pérdida porque pensamos que como son pequeños ellos no entienden o ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando la realidad es que sí se dan cuenta y sí entienden, pero entienden acorde a su nivel de pensamiento y esto tiene que ver con la edad que tenga cada uno, ¿no? Entonces, la idea aquí es que nosotros como adultos debemos tener esa capacidad de aprender a acompañarlos y a guiarlos en este tipo de situaciones tan complejas, ¿no? A veces tenemos esta idea errónea también de que somos capaces de poderlos proteger de toda situación de peligro o de riesgo y entonces por eso callamos y los aislamos de estos temas, ¿no? Perdiendo de vista que este tipo de eventos nos dan o le permiten al pequeño generar estos recursos y estas herramientas indispensables para el momento de afrontar una adversidad, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de poder hablar de este tipo de temas, pues sí difíciles, pero pues muy importantes en el proceso de la vida. Estimada Anaí, buenos días, te saluda Neri. Y justamente hablando de cómo les tenemos que hablar a nuestros pequeñitos, ¿es correcto utilizar eufemismos del tipo, pues se ha ido, está lejos, se fue a otro lugar? ¿O cómo se les tiene que decir que una persona simplemente murió? Claro, es muy importante poder hablar de lo que sucedió, pero siendo muy sinceros, ¿no? A veces tenemos también esta idea de poder utilizar este tipo de frases como se fue, ¿no? O de hecho utilizar estas ideas en donde les comunicamos que se fue de viaje, ¿no? Hay que entender que en ellos los niños existe el pensamiento mágico, ¿no? La concepción del mundo y de la vida y en este caso de la muerte no es la misma que nosotros los adultos. Entonces ellos tienen un sentido de la temporalidad en donde más o menos hasta los 5 años entienden que de la muerte se puede regresar, ¿no? Entonces necesitamos ser muy claros y especificar que la muerte es un suceso que además de ser universal, pues es irreversible, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando nosotros utilizamos este tipo de términos, damos como pauta a que pueda pensar que la persona va a volver y entonces el niño comienza a esperar a que regrese o se empieza a cuestionar el por qué no regresa, ¿no? Y entonces yo tuve algo que ver para que ya no regresara, yo hice algo para que esta persona no volviera y entonces comienza a experimentar hasta cierta culpa por lo que estás viviendo, ¿no? Pero esto es porque no se le está hablando de forma clara. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? A través de todas estas herramientas lúdicas, ¿no? Como son videos, como son juegos, como son cuentos, en donde podemos explicarles a los pequeñitos el proceso de la muerte dentro del proceso de la vida, ¿no? Y que todos los seres vivos, así como nacemos, en determinado momento vamos a morir, ¿no? De hecho, si tienen pérdidas de alguna mascota, ahí es una buena oportunidad para poderles hablar de lo que es la muerte, ¿no? Y además permitirles expresar lo que ellos sienten en esos momentos, ¿no? Oye, y rápidamente, bien comentas que sí, hay que estarles diciendo, pero sabemos que un proceso, pues para entender la partida de alguien dura entre 1 y 3 años, dependiendo. Ahora, en un niño hay que seguir un proceso, es decir, cada cuándo se le tiene que estar comentando y cómo sería llevarlo de la mano para que él entienda de esta partida. Ok, bueno, la temporalidad no está como tal establecida. Esto tiene que ver con la participación activa que tenga el doliente dentro de su proceso. A los niños, pues, es muy recomendable que además de poderles dar la oportunidad de hablar esto, de preguntarles qué es lo que ellos imaginan que sucedió, también permitirles expresar
lo que están sintiendo y entender que ellos no lo van a hacer de la misma forma que los adultos, ¿no? Entonces, estar muy atentos de sus conductas, de hecho hasta de los juegos que están teniendo, de cómo se están comportando en el área educativa, ¿no? Con las tareas, ahí se va a reflejar todo esto y esto es un trabajo constante, ¿no? Del adulto estar sumamente atento de todas las conductas que están manifestando el niño, que van a ser pues alteraciones emocionales que son propias del duelo, ¿no? A veces vamos a pensar que estas rabietas son berrinches, ¿no? No, la idea es que podamos ver qué tanto de esto que el niño está manifestando tiene que ver con la forma en cómo nos está enviando estas señales de aquí pasa algo, ¿no? Entonces, la idea es que podamos estar muy atentos de su comportamiento. De hecho, en Grupo Galloso tenemos sesiones dirigidas a las personas que están a cargo de niños para que puedan saber cómo es que se hace un acompañamiento en niños y adolescentes, porque a veces es por falta de información del adulto que no sabemos cómo acompañarlos, ¿no? O por estas resistencias del adulto también. Estimada Anaí, ¿es correcto llevar a nuestros pequeñitos a un velorio o a un entierro? Es lo más recomendable, pero también se recomienda consultarlo con el pequeñito, ¿no? O sea, preguntarle también si ya estando ahí, si desea estar en ese lugar, ¿no? Porque de lo contrario, lo que vamos a ocasionar es que el niño experimente como ciertas emociones aversivas a esos lugares, ¿no? Entonces, sí es recomendable, ¿por qué? Porque también necesitamos a ellos permitirles tener estos momentos en donde puedan, a través de los rituales de despedida, crear estas cierres y representaciones de cierre mental para que pueda pues iniciar de hecho su proceso de duelo, ¿no? Por último, entonces, Anaí, sí es recomendable. ¿Cómo sabemos como padres de familia, como tutores, que nuestro pequeño está viviendo un duelo que no sabemos o no estamos sabiendo manejar y que necesitamos incluso ayuda de un profesional? ¿Cuáles son pues los síntomas, las manifestaciones, lo que muestra que nos debe llevar a buscar ayuda? Bueno, principalmente es la conducta. A lo mejor puede haber mucho enojo y está dirigido hacia los demás miembros de la familia o en los mismos juegos que los niños estén teniendo. También hay que ver cómo está, de hecho, al momento de dormir, si hay algunas pesadillas, ¿no? Por eso es importante tener mucha comunicación con ellos. La alimentación también se puede ver. Y principalmente en la conducta, en donde es muy visible puede ser en el juego, ¿no? Ahí es donde debemos estar muy, muy atentos. Bueno, pues Anaí Polo, coordinadora de tanatología de Grupo Galloso, nos decías también ya pues sobre los talleres y la capacitación que ustedes ofrecen para manejar el duelo con los niños, con los adolescentes, con los pequeños. Te agradecemos mucho por conversar esta mañana con nosotros aquí en casa. Gracias a ustedes. Les puedo hacer la invitación al taller de este 5 de noviembre, en donde vamos a hablar de el adiós en el duelo.